La primera pregunta, bueno, está relacionado justamente con esta polémica del 1 millón de hectáreas que supuestamente el gobierno de Maduro iba a entregar al régimen de Ayatolá. Fue aclarada hace unos días por el embajador de Irán que la noticia es falsa, pero generó todo un revuelo en el sector agrícola. Y le pregunto, ¿bajo qué términos se pueden atraer inversiones extranjeras para aumentar la producción agrícola en Venezuela que sean legales? Mira, nosotros hemos visto las consultas que se han hecho a varios profesionales expertos en la materia de agraria. Y bueno, entre ellos el profesor Fernando, profesor de la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Agronomía, Fernando Marrero, quien es ingeniero agrónomo y es abogado, especialista en la materia agraria. Y él ha señalado, inclusive públicamente, que sí se puede, no se viola la Constitución Nacional si se hace bajo un régimen de concesión. Igual hay experiencias, por ejemplo, con la explotación petrolera de la faja del Orinoco, donde están participando empresas transnacionales con cuantiosas inversiones. Entonces sí se puede hacer, pero bajo este régimen, bajo un régimen de concesión. En este caso sería productores nacionales tendrían que hacer como una especie de convenio, empresas mixtas con estos países extranjeros que quieran invertir en el país. Mira, lo que pasa es que yo no te podría adelantar nada al respecto porque ahí hay mucha opacidad en torno a estos convenios. El, el gobierno anuncia con retazos y no hace anuncios oficiales, sino que lo anuncia a través de cadenas. Entonces, hay mucha opacidad, que es una de las principales cosas que nosotros estamos exigiendo que al país se le informe debidamente sobre todo al sector productivo, en qué consisten estos convenios, cómo se van a hacer, cómo va a ser esa participación financiera, cuántas hectáreas se van a destinar para estos proyectos. Entonces, no hay la debida información y por eso es que se han tejido esta serie de declaraciones donde personeros políticos, porque entiendo que los gremios no se han pronunciado, o yo no he visto el pronunciamiento de los gremios, también por la opacidad que hay. Entonces, lo primero es que nosotros exigimos como partido que, que el gobierno aclare la situación de estos convenios que se van a firmar y cómo se van a hacer y cuál será la participación del sector productivo. Independientemente de que esta noticia haya sido desmentida, la de entregar 1 millón de hectáreas, que eso representaría algo así como entregar todo el estado Táchira al gobierno de Irán. La realidad es que el gobierno iraní ha firmado convenios con el gobierno de Venezuela por 20 años, la mayoría en materia petrolera. De hecho, lo hemos visto eh, en la refinería de Amuay, donde intentaban aumentar la producción y pues no ha sido posible el aumento de producción de petróleo en Amuay. Hay expectativas por lo que Irán está haciendo en la refinería El Palito, otra refinería que según expertos petroleros no ha podido ser reactivada su producción. Irán envía continuamente condensados y combustible iraní, que es con el que presuntamente están funcionando las refinerías de este país. ¿Cómo evalúa usted el avance que el gobierno de Irán, catalogado incluso de terrorista por Estados Unidos, está teniendo sobre Venezuela y el riesgo que esto puede representar para Latinoamérica? Bueno, como tú afirmaste primero lo del millón de hectáreas, la cesión del 1 millón de hectáreas, no sé bajo qué figura legal fue desmentida por el gobierno de Irán. Ahora, sí no hay buenas, por ejemplo,
En la parte del sector de la producción de cementos no hay buenas eh, experiencias con Irán. Por ejemplo, hay una planta, ellos se comprometieron a construir una planta de cemento por allá por los años de 2007 y esa planta no se terminó nunca. No se, ahí está nada más que el movimiento de tierra. O sea que no hay, por ese lado no hay buena experiencia con Irán. Ahora, lo que sí es que nosotros proponemos que si se va a hacer un acuerdo porque no es con el alto gobierno, no mencionó nada más a Irán, mencionó otros países como Brasil, Argentina, Emiratos Árabes, entre otros, ¿no? Se mencionó en esa transmisión del alto gobierno. Y bueno, nosotros lo que opinamos en base a eso, aún sin tener la información, hemos accedido a opinar y exigir condiciones. Por ejemplo, que estas empresas que se van a crear no se creen asociadas con empresas del Estado, porque tenemos la experiencia que las empresas del Estado han fracasado todas, que se asocien con productores nacionales en forma paritaria, con empresas de los campesinos y empresas de los productores nacionales, con la finalidad de que ese beneficio financiero que venga, y si estamos haciendo un aporte de tierras eh, que son de todos los venezolanos tengan participación, o sea, participación de eso, porque esas tierras no son del gobierno ni son del INTI, esas tierras que están a cargo de institutos públicos son tierras de todos los venezolanos. Entonces, si tú vas a hacer un convenio y vas a aportar tierras que son todas nuestras, se debe permitir la participación de empresas, de los campesinos y de los productores en esas empresas que vienen a hacer una explotación agrícola. La otra cosa es, por lo que tú decías, que no podemos hacer convenir y ceder las tierras para proyectos más de 10, 20 años, ¿no? Nosotros estamos proponiendo enfáticamente que si viene la inversión, sea para invertir en cultivos de ciclo corto como cereales, oleaginosas y leguminosas. Ok. Mire, cuando usted habla de que hay mucha opacidad en torno al tema de los convenios que el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo con países, con otros países, hace de una u otra manera alusión a lo que se creó en el 2021, que fue la ley antibloqueo, donde el presidente de la República puede actuar a discreción. De hecho, se sabe que se han cedido algunas empresas públicas expropiadas de 2007 a empresarios privados venezolanos bajo asociación, pero se desconoce quiénes son y si realmente estas empresas ya están produciendo. Una de ellas, por ejemplo, es Agroisleña, que el gobierno le cambió el nombre a Agropatria, varios centrales azucareros. También, ¿qué resultados ha dado para usted la ley antibloqueo creada en el 2021 por el Parlamento dominado por el chavismo? Mira, es muy posible que estas pretensiones de convenios para invertir los países que hemos mencionado en la parte agroalimentaria estén fundamentadas. El fundamento legal, entre comillas, debe ser esa ley que tú mencionas, la ley antibloqueo. Es muy posible. Ahora, eso no, pero nosotros insistimos en que, en que no persista la opacidad en esto. Que el gobierno tiene y le pedimos y le exigimos que tiene que darle a conocer al país y sobre todo el sector agroalimentario de las condiciones de estos convenios, porque hay muchas cosas que nosotros estamos exigiendo. Por ejemplo, que los desarrollos sean sustentables, que se respete el medio ambiente, entre otras cosas que estamos solicitando, y que la producción
que, que va a generar esas presuntas asociaciones, esa presunta inversión, que se haga un contingentamiento donde beneficie el consumo nacional. Porque es decir, que toda esa producción no vaya a esos países, sino que primero se cumplan con las necesidades y los requerimientos alimenticios de nuestra población, porque no es un absurdo que si el sector de la agroindustria está importando materia prima para producir alimentos, tanto alimentos para alimentos para el consumo humano como para el consumo de alimentos balanceados para animales, para desarrollar la industria y la producción de cerdos y aves. Entonces, no es justo que por un lado se esté importando y por otro lado nosotros estemos importando esa materia prima. Mm, Esa es otra de las condiciones que nosotros ponemos para que venga inversión extranjera. Es muy importante señalar que nosotros no nos estamos oponiendo a la inversión extranjera, pero debe existir unos parámetros donde estos convenios que se apliquen respeten la propiedad. Por ejemplo, que nosotros estamos proponiendo que las tierras que el INTI intervino, que el INTI expropió o cualquier figura que haya oído, pero las tiene ocupando y sacó a los productores de allí, esas tierras no se comprometan, salvo que esas tierras ya tengan una sentencia firme de la expropiación y se hayan pagado los, el valor de esas bienhechurias y de esas tierras. Esa es otra de las cosas muy importantes que hay que señalar en este sentido. mm. ¿Y cómo ve usted, por ejemplo, estas empresas que aparentemente están siendo administradas por capital privado como Agropatria? O sea, o los mismos centrales azucareros, acá en Lara está el Piotamayo. ¿Ustedes ven que esto ha tenido alguna activación en la producción? Mira, como dice el proverbio venezolano, a esas, vamos a decirlo entre comillas, privatización entre comillas, eso no se le ha visto el queso a la tostada, porque, mira, Lácteos Los Andes no ha aumentado su producción. Los centrales azucareros continúan con el mismo desastre que tenían cuando estaban directamente manejados en manos del gobierno, porque también no se ha hecho, ahí también hay mucha opacidad en relación a eso, sí, no se sabe si fue que la vendieron, si la arrendaron. Lo que sabemos es más o menos que se ha dicho es que es una administración delegada en muchos casos, un arrendamiento, pero hay mucha opacidad en eso. Tú has nombrado el caso de los centrales azucareros. Los centrales son 10 centrales aproximadamente en manos del gobierno o en manos de estas empresas que lo están administrando. Bueno, y el 90% de la zafra de este año la procesaron los 6 centrales azucareros que están en manos del sector privado. Y, únicamente el 10% fue lo procesado por estos centrales que están no se sabe si en manos del Estado o administración delegada de unos privados muy allegados al régimen, por cierto. Y mire, hace unos meses también, con la noticia de que el gobierno había devuelto el Sambil de la Candelaria, pues había expectativa de que se devolvieran tierras y fondos que habían sido expropiados desde el 2007 a la fecha. ¿Qué sabe usted de eso? Porque tengo entendido que los gremios estaban conversando para la entrega o devolución de estos activos a sus dueños originales. ¿Esto ha trascendido en algo? Mira, la información que yo tengo es que ningún predio agrícola ha sido devuelto, ni se ha negociado su devolución con los verdaderos propietarios. Y lo que sí tengo entendido, y es una cosa preocupante, donde los gremios tienen que tomar posición es que
Se acaba de anunciar una especie de comité de tierras que va a asesorar al INTI. Imagínate, esos comités de tierra van a tener más de 1000 voceros, por- los voceros de los consejos comunales, de las comunas. Entonces, yo creo que eso va a volver a perturbar las relaciones entre el gobierno y el sector privado, sobre todo los propietarios de tierra, porque imagínate 1000 y pico de personas eh, eh, como voceros y opinando sobre la propiedad de la tierra. Creo que eso no es nada alentador para el sector productivo. Mm. ¿Y no tienes cifras de cuántos hectáreas deberían ser devueltas a sus verdaderos dueños? Bueno, mira, el gobierno ha dicho que ellos han expropiado, primero dicen, por un lado dicen que son 3000, que son 5000. Lo que pasa es que no hay una información veraz sobre esto. ¿Empresas o No, te estoy hablando de tierras. de Ahora tierras? empresas, 3000 hectáreas. sí, de tierra, sí, de hectáreas de tierra. Entonces, no está claro, no está claro lo que ellos dan una cifra mayor que han rescatado de 12.000 hectáreas, fue la última cifra que hablaron. Mm, Pero no está claro. Lo cierto es que, que con esta ley de tierra y con esa medida de ocupaciones, expoliaciones y expropiaciones de tierra, han acabado con el sector de la producción. Eso es el factor fundamental de la debacle que tiene en este momento el sector agrícola, donde está produciendo entre un 20 a un 30% de acuerdo al rubro de producción. Es lo que está produciendo. Aquí no hay una hambruna porque, bueno, hay una hambruna, pero no hay, perdón, no hay un desabastecimiento porque la familia venezolana se ha caído bárbaramente su capacidad de consumo, su poder adquisitivo. Entonces, por eso es que no existe desabastecimiento. Además del contrabando y de las importaciones de productos manufacturados con libres de aranceles, sin cobro de aranceles que están terminando de acabar con lo poco que queda del sector productivo. mm. Mire, hay quienes dicen que este cambio súbito del gobierno, que ahora habla de privatizaciones, no es más que un nuevo patrón de violación a la propiedad privada. ¿Usted es de los que cree que el país está cambiando económicamente? Mira, el país no ha cambiado económicamente porque si tú tienes un 80% de la población en situación de pobreza crítica, que significa, eso medido por la línea de ingresos, significa que ese 80% de la población no tiene los recursos suficientes para cubrir la canasta alimentaria que está en el orden de los $470, y los ingresos son, y el salario mínimo se redujo a $20, el ingreso mínimo. Entonces, no puede haber crecimiento. Este es un boom, una burbuja que está impactando, que está beneficiando a un 10% de la población. Entonces, no puede haber un crecimiento económico donde solo beneficia un 10% de la población, porque hay un 80% que no tiene ni siquiera los recursos para cubrir la canasta alimentaria y hay un 20% que es solamente que puede cubrir los gastos, apenas los gastos de, eh, de vida, pues de una vida digna, alquileres, en estudios, en medicina, solo un 20% que apenas puede cubrirlo y no tiene, se le ha limitado totalmente su capacidad de ahorro. Entonces no puede haber ese desarrollo si, si tenemos la mayoría, el 80%, el 90% de la población, lo tenemos en una situación de pobreza y de pobreza crítica. Señor Fernando, ¿qué leyes? Sé que usted ha hecho varios análisis, varios estudios y uno de los factores determinantes para brindar esa seguridad jurídica que necesita el sector privado, específicamente el sector agrícola, es que se deben modificar
o derogar varias leyes. En el caso del sector agrícola, ¿qué leyes se deben modificar para que empiece a haber nuevamente inversión? Mira, tú me has hecho una pregunta muy importante que está muy relacionada con este crecimiento ficticio de la economía venezolana. Porque un crecimiento tiene que ir amparado con un marco legal. No puede haber crecimiento de una economía mientras tú persistas, mientras están presentes todas las leyes que destruyeron el aparato productivo nacional, no el aparato agrícola nada más, sino todo el aparato productivo nacional. Entonces, es como el gobierno, es como dejar hacer, dejar pasar. O sea, yo gobierno, yo permito que el dólar tenga una fluctuación libre. Yo permito un sistema de dolarización en el país. Yo digo que voy a respetar la propiedad privada y momentáneamente yo no aplico una política de regulación de precios, pero eso no está sustentado en un marco legal. ¿Por qué? Porque todas esas leyes que destruyeron el sector privado están allí vigentes y el gobierno en cualquier momento puede aplicarlas. Entonces, quién va a venir a invertir en un país donde tú tengas un marco legal que es adverso a la libertad económica? Y en cuanto a las leyes algunas hay que reformarlas, otras hay que derogarlas. Por ejemplo, la ley de tierras tiene puntos buenos. Se puede reformar o se puede hacer un estudio a fondo para derogar esta ley y hacer una ley que tenga que sea una ley para desarrollo y que respete, que sea un estímulo de respeto a la propiedad privada. La ley de pesca completamente hay que derogarla, porque eso es una ley centralista, una ley que tiene unos visos ilegales por cuanto antepone la ideología del gobierno al precepto de la producción nacional. Otra ley, que es la ley de bosques y tierras, hay que hacer una profunda reforma. La ley de crédito agrícola hay que reformarla. Entonces hay muchas leyes que hay que reformar en ese sentido. Mm, Nosotros hemos venido proponiendo y lo tenemos ya analizado, la creación, cuando venga el nuevo gobierno, un gobierno de libertades, la creación de una ley marco para el desarrollo del sector agroalimentario. En esta ley vienen contenidas todas las reformas que hay que hacer en el sector agrícola para avanzar inmediatamente. Mientras, eh, mientras se ponen en discusión, se abre una discusión, inclusive con el sector privado, sobre todas esas leyes que hay que derogar o reformar. mm. Y mire, y el sector privado, varios gremios como fue Cámara, Fedenaga, han sostenido reuniones con el gobierno ya hace más de un año. ¿Para qué han servido estas reuniones? Bueno, mira, yo no veo el fruto de esas reuniones no se ha visto porque, por ejemplo, en cuanto a figuras jurídicas y respeto a la propiedad, se siguen manifestando las invasiones, sobre todo en los predios ganaderos. Se mantiene la política de precios y bueno, no hay escasez de combustible, no hay financiamiento agrícola porque el Banco Central establece un encaje legal por encima del 80%. No hay ningún tipo de apoyo tecnológico ni de acompañamiento para, para el sector de medianos productores. O sea, se sigue pues con los mismos problemas.
con los mismos problemas de siempre. Entonces, que solo lo han podido sortear unos productores que tienen, vamos a decirlo así, músculo financiero y han podido importar sus fertilizantes, se autofinancian, pero yo diría, mira, que el 90% de los productores están, están totalmente desasistidos. Mm. Señor Camilo, aquí dice que la grabación se va a parar en 10 minutos. Cualquier cosa, yo lo llamo por teléfono y seguimos, terminamos la entrevista, Ok. si no da chance. Mire, quiero entrar a la parte de cómo está el sector agrícola en la actualidad, porque bueno, hay muchos estudios económicos que tienen expectativas positivas sobre el crecimiento de la economía del país para este año. De hecho, hasta el mismo Observatorio de Finanzas de Venezuela, de la Asamblea Nacional 2015, dice que el país va a crecer 12% este año. Algunos estiman que el crecimiento puede ser de 5%, 10%, hasta hay unos muchos más optimistas que dicen que de 20%, pero ese crecimiento se está sintiendo en el sector agrícola nacional. Mira, la misma institución que tú acabas de mencionar señala que fundamentalmente ese crecimiento del Producto Interno Bruto se debe a, al alza de los precios del petróleo, que le está dando más ingresos al país. Y por otra parte, a un tímido aumento de la producción petrolera que pasó del año pasado, estaba más o menos en 500.000 barriles diarios y ahorita está en 700.000. Entonces, lo señala el mismo informe que se debe el crecimiento. Pero lo que te señalaba anteriormente, la única forma de que haya crecimiento económico en el país es que aumente el consumo. Y la mayoría de la población, como también te lo señalé anteriormente, el 90% de la población no tiene apenas los ingresos para sobrevivir. Entonces, si no hay consumo, ¿para quién va a ser ese crecimiento? O sea, ¿cómo tú generas? Lo acaba de decir la Federación Nacional de Ganaderos, acaba de señalar que ellos tienen un freno en el crecimiento. Ellos están abasteciendo al país de carne y de leche. Bueno, pero tienen una camisa de fuerza que representa el consumo. O sea, no pueden crecer más, llegaron a su techo. Están trabajando, las unidades de producción están trabajando un 30%. La agroindustria también. El sector agrícola está trabajando un 20, un 30% de su capacidad productiva. Entonces, el crecimiento es más que todo un rebote estadístico. O sea, tú vienes del foso, caímos en el foso, que perdimos el 80% del Producto Interno Bruto de la capacidad productiva, y entonces tenemos un 20% que representa ahorita la capacidad productiva, el Producto Interno Bruto de la economía venezolana. Bueno, cualquier cosa, cualquier leve crecimiento, eso es, es lo que se denomina un rebote estadístico. Entonces, por ejemplo, tú estás produciendo al 12% y aumentas un 1%, eso es un crecimiento, un 2%, un 12%, pero ¿qué significa de un 12%, un 10% de crecimiento? ¿No? Eso no es significativo para lo que era la economía, la economía venezolana. Mire, ¿y qué balance tiene de los cultivos del ciclo de invierno, el más importante de Venezuela, porque es donde se producen los alimentos más consumidos por los venezolanos, como arroz y maíz? ¿Qué tanto se produjo este año? Mira, los datos de producción no los tenemos todavía porque la cosecha empieza el mes entrante. Lo que tenemos es mm, las hectáreas sembradas. Por ejemplo, sí hubo un leve aumento en hectáreas sembradas en maíz. El arroz se mantiene estancado en unas 40.000, 42.000 hectáreas.
¿Y el maíz? Pero el maíz, bueno, aproximadamente lo que anuncian los gremios, porque no hay estadística del gobierno. 250.000, creo. 50.000 hectáreas aproximadamente, otros dicen 200.000. Bueno, pero lo importante es que que esa cosecha llegue a los hilos, porque la producción se mide es cuando está en los hilos, no por hectárea sembrada, porque tú puedes Mm. tener estimados de producción, subimos la productividad, aumentamos la superficie. Bueno, pero eso se ve cuando se llegue a los hilos. Y hay un problema muy grande que lo han venido también anunciando los gremios, que es que la cosecha va a estar muy limitada por el problema de que persiste la falta de combustible, el deterioro de la vialidad agrícola y además se suma a eso los, las coimas y la matraca con la emisión de las guías de movilización. Entonces, todo eso esperamos, yo quiero ser positivo, ojalá Dios quiera y eh, que, que esa producción de 200.000 hectáreas de maíz, esa producción de lo que producción, no, perdón, esas áreas de siembra, esa de 40.000, 42.000 hectáreas sembradas de arroz, se lleve a feliz término. Mire, usted ha nombrado como los costos que tienen actualmente los agricultores para producir en Venezuela, todas esas trabas que incluso encarecen los alimentos. ¿Cómo se logró ese leve aumento en la producción de maíz si la cartera de crédito apenas representa unos 500 millones de dólares en Venezuela? Bueno, se logró porque hay un sector de los productores que tienen músculo financiero para autofinanciarse, están bien organizados, hay organizaciones de productores que se movieron a tiempo, consiguieron el fertilizante, el gobierno les permitió importar el fertilizante, tienen capacidad para importar los agroquímicos y entonces, pero eso, como te dije anteriormente, eso no representa a la mayoría de los productores del país. De hecho, lo que se está produciendo es un 20, un 30% de lo que se producía anteriormente. No digamos el consumo nacional, porque el consumo nacional, cualquier cosa que se produzca en el país, lo abastece porque no hay capacidad adquisitiva de la familia para el consumo de alimentos. Mm. ¿Y qué ocurre con los otros rubros alimenticios? Por ejemplo, las hortalizas, el café, la caña de azúcar. ¿Cómo estamos en niveles de producción en esos rubros? Bueno, mira, bajo los mismos niveles de producción, 20, un 30%, de acuerdo al rubro, porque sobre todo el sector hortalizas está muy limitado por el consumo, por la demanda de alimentos. Aquí el problema fundamentalmente, y no es del sector agroalimentario, es de todos los sectores del país. El grave problema es el consumo, porque tú produces y haces una oferta y tienes que tener una demanda, tienes que tener unos consumidores que te compren ese producto y eso está muy reducido. La demanda se ha caído y sigue cayendo en picada en la medida, porque una gente que tiene un ingreso mínimo de $20, ¿cómo puede acceder a una canasta alimentaria que cuesta 470? Y lo hemos visto, ni siquiera en los empleos en el sector privado. En los empleos del sector privado, el pago no llega, en ninguno de los sectores llega el salario con los bonos y todo, y que está dolarizado, no llega a $200 mensuales. O sea que eso es la mitad de la canasta del consumo de alimentos. Mm. Entonces, si tú no tienes, no tienes consumo, no puede haber desarrollo, ni puede haber crecimiento de ningún sector económico, porque tú te pones a ver que los niveles, el Producto Interno Bruto de los países desarrollados, el principal componente, el principal motor de la economía y que mueve a los sectores privados es el consumo. Si no hay consumo, no hay desarrollo, no hay crecimiento.